Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia del Arte y estamos hablando del arte en el Antiguo Egipto. Hagamos un resumen del tema. Hablemos sobre misterio y singularidad del arte egipcio. Los conceptos que mejor definen, desde nuestro punto de vista, las características del arte egipcio son singularidad y misterio. Los egipcios no concebían sus creaciones artísticas para el disfrute de los vivos, sino que por lo general tenían una finalidad funeraria. Solo así pueden entenderse la grandiosidad de las pirámides, la rigidez de sus esculturas o la disposición característica de sus pinturas. El arte egipcio se mueve en consecuencia en unas coordenadas completamente distintas a las del arte subposterior. Al artista no se le pide originalidad, sino perfección en la repetición de unos modelos. No debe innovar, sino respetar estrictamente unas normas que permanecen casi inalterables durante más de 3 milenios. Esta singularidad llena de misterio al arte egipcio. Todavía hoy seguimos sin poseer todas las claves que nos permitan conocer en toda su magnitud alguna de las obras de arte más fascinantes de toda la historia. Desde que Heródoto abriera el libro de la historia contando las maravillas de un país extraordinario, Egipto ha cautivado a todas las civilizaciones y ha hechizado y sigue hechizando a cuantos se han acercado a su civilización. Nos aproximamos a su historia y un halo de misterio y de enigmas sin resolver parecen envolver su pasado, por más que sea una de las civilizaciones antiguas más y mejor estudiadas. Pero siempre hay algo más que hace especial al Egipto de los faraones: su desarrollo cultural, su temprana civilización, sus logros de progreso como las canalizaciones o el calendario que les marcaba el propio Nilo con sus crecidas, el aislamiento de su geografía o su riqueza extraña en medio del desierto, el secreto prolongado durante tanto tiempo de sus jeroglíficos, pero sobre todo y por encima de todas estas facetas son sus dioses, su especial culto a los muertos y sus portentosos monumentos los que le elevan la grandeza de Egipto a un verdadero mito de la antigüedad. Pero el arte de Egipto no se limita a la construcción extraordinaria de sus pirámides, a la obra de sus templos y a las tumbas fabulosas que de vez en vez descubren los arqueólogos. Egipto desarrolló también en el campo de las artes plásticas una obra excepcional por su enorme variedad y su calidad técnica. No era un arte para la belleza. Ni los artistas ni sus mecenas buscaban en el arte egipcio encontrar la magia de la belleza como les ocurría siglos después a los griegos. El arte de Egipto es un arte práctico y utilitario al estar íntimamente ligado a su función funeraria y al interés de la monarquía. Por ello es un arte de carácter simbólico que además cambia muy poco a lo largo de los siglos, porque a la tradición secular que definía en todas las manifestaciones de la cultura egipcia había que añadir las propias tradiciones asumidas por artistas y talleres que eran muy difíciles de alterar. Y a su vez la función de este arte que le obliga también a ejercitar siempre unas mismas formas de expresión que de otra manera no se habrían entendido en Egipto. La imagen en su expresión, y también por ello apenas varía con el tiempo su forma de ejercitarla. Un arte para sus dioses, para el mundo de ultratumba y para sus faraones principalmente, pero también un arte en el campo de las artes plásticas que en ocasiones le hace un guiño a la vida cotidiana y a las manifestaciones más simples de la belleza. Un arte, por todo ello, fascinante que nunca nos podrá dejar indiferente. Tanto la pintura como la escultura o el relieve adquieren en el antiguo Egipto una considerable importancia, tanto por ser un elemento complementario de la arquitectura monumental como por su propio valor propagandístico, lo mismo en lo referente al ámbito religioso como al poder político. Por ello, las artes plásticas tienen en el arte egipcio un mecenazgo principalmente oficial, que es el que explica la mayoría de las obras realizadas, dedicadas bien a prodigar e insistir en el carácter eterno de sus faraones o a recordar el poder de sus numerosos dioses. No obstante, no deja de ser curioso en un arte tan rígido en casi todos los aspectos como es el egipcio, que junto a este arte oficial existan también numerosas obras que reproducen el Egipto cotidiano, el de los seres sencillos que realizan sus trabajos mundanos. Suelen ser pequeñas obras, en contraposición a las oficiales, siempre muchos mayores, y que desarrollan unos valores de expresividad y movimiento, de espontaneidad y frescura, que contrasta con las formas estereotipadas y rígidas del resto del arte egipcio. Esta sería otra de las características de las artes plásticas egipcias, la dependencia de unas formulaciones artísticas basadas en estereotipos y convencionalismos inflexibles, que además se mantuvieron prácticamente inalterables a lo largo de la dilatada historia del antiguo Egipto.
Tal vez la propia rigidez de la estructura política y social de aquella civilización, igualmente inalterable a lo largo de milenios, explique también la continuidad formal del arte egipcio a lo largo del tiempo, pero también su aislamiento geográfico y político que dificultó la entrada de influencias foráneas que pudieran variar ese carácter inalterable de su creatividad. Desde Heródoto se viene repitiendo la expresión Egipto es un don del Nilo. De no ser por el Nilo, Egipto sería un inmenso desierto. Sin embargo, las aguas del río, procedentes de las montañas del corazón de África, no solo recorren el país de sur a norte, sino que todas las primaveras se desbordan, fertilizando una estrecha banda de tierra. En ella surgió la agricultura y posteriormente la cultura egipcia. Las principales ciudades, desde Tebas a Tanis, pasando por Amarna o Memphis, también se localizan junto al Nilo. La arquitectura funeraria es sin duda una de las expresiones más espectaculares de todo el arte egipcio, pero no hubiera sido posible sin el desarrollo profundo de una religión, que le daba una importancia absolutamente trascendental al fenómeno de la muerte y la vida en el más allá. El egipcio, para poder iniciar el viaje al mundo más allá de la muerte, debía conseguir que permanecieran unidos los dos principios esenciales que constituían al ser humano: el Ba, que aludía al aspecto inmaterial o alma del ser, y el Ka, o fuerza vital, que se relacionaba con el cuerpo y el físico del sujeto. De ahí el interés de los egipcios por salvaguardar la apariencia física de los fallecidos por medio de la momificación o la realización de estatuas y máscaras funerarias, única manera de que ambos aspectos del ser no se separaran en el otro mundo. De esta forma podía el difunto acceder a la barca del dios Sol Ra, que al llegar el ocaso lo trasladaba al mundo inferior o de ultratumba, donde a su vez asistiría al juicio de Osiris, que pesaría su alma y decidiría su futuro eterno. Tan arraigada se hallaba la creencia en el mundo de ultratumba, en el universo religioso egipcio, que una parte de su vida giraba alrededor de su muerte, lo que puede parecer una paradoja, pero explica perfectamente el alcance y la tremenda importancia alcanzada en esta civilización por la arquitectura funeraria. Al principio solo reservada al faraón, pero posteriormente ampliada también a las clases más acomodadas. Es el inmenso poder económico y social acaparado precisamente por el faraón el que permitirá obras descomunales dedicadas a su descanso eterno. Primero las mastabas, que luego se convirtieron en pirámides, y posteriormente los hipogeos. La mastaba, ¿qué era? Esta es la primera forma arquitectónica con fines mortuorios. Estaba constituida por un tronco de pirámide o cuadrado con muros en talud. Las primeras se realizaron en ladrillo, sustituido posteriormente por sillares de piedra perfectamente escuadrados. La pirámide es el segundo modelo y será la forma típica de enterramiento real durante el Imperio Antiguo. La perfecta ejecución de la obra y la grandiosidad de sus proporciones impresionaban al visitante con el vértigo de su altura. Como material se utilizó la piedra, trabajada en grandes sillares asentados con tal virtuosismo técnico que no dejaban fisuras en sus uniones. Y el hipogeo, el último ejemplo de construcción funeraria que se desarrolló durante el Imperio Nuevo, tratándose de una construcción que, como su propio nombre indica, estaba excavada dentro de una montaña con una disposición interna que transponía en cierto modo las estancias de las anteriores construcciones. La pirámide es por excelencia la tumba del soberano, de ahí que se revista de un simbolismo especial. En primer lugar, se ha demostrado que fueron concebidas mediante complejos cálculos numéricos, como es el caso de la de Keops, que recoge ciertas medidas astronómicas. De hecho, cada lado está perfectamente orientado a cada uno de los 4 puntos cardinales, y además las 4 aristas que provienen del vértice simbolizan los rayos del dios Sol Ra, protegiendo a su hijo el faraón. Por otro lado, su forma apuntada y su gran elevación las hacía visibles desde lejos, lo que también constituía un símbolo grandilocuente del poder político, capaz de sufragar semejantes obras. En las tumbas, la momia del difunto se disponía en un pozo excavado, bajo la construcción, donde se hallaba la cámara mortuoria. Otra estancia, el Seddá, habilitada dentro de la edificación, contenía el doble del difunto o Ka, junto a diversas estatuillas y símbolos funerarios. En las pirámides, como en las de Keops, sobre la cámara mortuoria del rey, se colocaban varios compartimentos de descarga, una cámara inferior para la reina y una cámara subterránea para despistar a los saqueadores. Hay que añadir a todo ello una compleja disposición interna compuesta por largos corredores salpicados de trampas que evitaran la profanación del rito de la ultratumba.
El peso enorme de la religión egipcia en todos los ámbitos de la vida no se limita exclusivamente al mundo funerario y de la ultratumba, también se construyen templos con una finalidad meramente devocional, especialmente a partir del Imperio Nuevo. El inicio de este periodo coincide con la derrota y expulsión de los Hicsos, que entre otras cosas cambiará el sentido del poder monárquico de los faraones, ahora más próximos a lo humano que a lo divino. Tal vez por ello se potencia el culto a los dioses y en especial al dios Amón, que tenía en Tebas, capital del Imperio Nuevo, su principal centro de devoción. Allí destacan principalmente los grandes templos de Luxor y Karnak. También se construyen en esta época templos de carácter funerario, hipogeos, en su mayoría localizados en lugares distantes para evitar su localización y su saqueo. Es el caso de los que se construyen en el Valle de los Reyes y de las Reinas, cercanos a Tebas, o los mucho más alejados, de Abu Simbel. Básicamente, el templo clásico del Imperio Nuevo constaba de dos grandes sectores: el abierto a los fieles y el reservado al personal sagrado. El primero lo componía un dromos o avenida flanqueada por numerosas esfinges, un pilono o puerta monumental realzada con obeliscos, un primer patio porticado o pronaos y una sala hipóstila, dividida en dos o más naves. A continuación se pasaba a las estancias del segundo sector, de acceso restringido y constituidas por otro pronaos o salas de ofrendas y un naos o santuario con el tabernáculo para la estatua del dios. Todas estas estancias suelen estar rodeadas por capillas para divinidades secundarias, almacenes, viviendas y hasta un lago sagrado. Un grueso muro aislaba estas dependencias del muro exterior. La arquitectura egipcia, tal y como se manifiesta en sus templos, es una arquitectura adintelada, por tanto de formas rectas y horizontales que a su vez se combinan con las verticales, obeliscos, pilonos y soportes. Todos ellos encuentran una relación íntima con la naturaleza del entorno a la que se le asignan valores religiosos. Los obeliscos representan el rayo del sol y representan por ello la inmortalidad, y los pilonos simbolizan las montañas que flanquean el disco solar, así como los acantilados que se extienden a cada lado del valle del Nilo, de tal forma que por la puerta de acceso parecería penetrar ese caudal de vida que era el río y que parece invadir el templo con su cauce sagrado. Entre los elementos de soporte se utilizan preferentemente columnas, que presentan el fuste liso o estriado. Sus capiteles también son variados y en muchos casos hacen alusión a la naturaleza del entorno. Entre los modelos habituales más utilizados se hallarían los capiteles lotiformes, que reproducen la flor de loto, una planta acuática de hojas muy grandes, peciolo delgado y forma cerrada a modo de campana invertida que es muy abundante en el Nilo. Capiteles palmiformes en forma de hoja de palmera o capiteles papiriformes, que reproducen en este caso la forma del papiro, otra planta característica del Nilo formada en este caso por una caña lisa y cilíndrica que acaba en un penacho de forma acampanada. En el caso de la escultura puede observarse un acusado hieratismo o falta de movimiento, una simetría clara y la sujeción a los principios de la llamada ley de la frontalidad. A ello se puede añadir en determinados casos el toque de solemnidad, idealismo, seriación y expresionismo, lo que confiere a esculturas y relieves una definida personalidad propia. Asimismo, las estatuas presentan fijaciones tipológicas que se mantienen durante milenios, caso del adelantamiento del pie izquierdo de las figuras o el diferente tamaño dispensado a las mismas según se trate de dioses, faraones, simples humanos o animales. El deseo le da perdurabilidad de la obra por una serie de motivaciones religiosas y psicológicas obligó a los artistas, en su mayoría anónimos, a que confeccionaran sus obras en materias duras y sin apenas delinear volúmenes, sometiendo así sus labores y sus labras a esquemas prismáticos o cúbicos, en los cuales lo más llamativo lo constituyen los brazos, siempre lo más posiblemente unidos al cuerpo. Modelado sobrio, elegantes figuras y perfiles, pulimentado y coloración simbólica, pardo rojizo las figuras masculinas, ocre claro las femeninas, son otras tantas características de la plástica. Los egipcios, como pueblo, como se sabe, eminentemente agricultor, debido a la fertilidad de sus tierras abonadas anualmente con el limo del Nilo, habían desarrollado desde muy antiguo las técnicas de agrimensura. Ello les familiarizó con la geometría y el cálculo aritmético. Estos conocimientos técnicos los aplicaron a la totalidad de su arquitectura, caracterizada, entre otras peculiaridades, por unas proporciones de acuerdo a determinados módulos. Como no podía ser menos, la escultura, el relieve y la puntura los acomodaron asimismo a determinadas medidas tomadas a escala humana.
el dedo, el puño, el codo, produciéndose con ellas ejemplares de todo tipo de tamaños. Desde las figuras más colosales, ningún pueblo superó al egipcio en monumentalidad, hasta las más diminutas. Para los egipcios, cada cosa debía ser representada en su aspecto más característico. La cabeza se veía mucho más fácilmente de perfil, así pues la dibujaron de lado, pero si pensamos en los ojos, los imaginamos como si estuvieran vistos de frente. De acuerdo con ello, los ojos enteramente frontales fueron puestos en rostros vistos de lado. La mitad superior del cuerpo, los hombros y el tórax son observados mucho mejor de frente, puesto que así podemos ver cómo cuelgan los brazos del tronco. Pero los brazos y los pies en movimiento son observados con mucha mayor claridad lateralmente. A esta razón obedece el que los egipcios en estas representaciones aparezcan tan extrañamente planos y contorsionados. Además, los artistas egipcios encontraban difícil presentar el pie desde afuera. Preferían perfilarlo claramente con el dedo gordo en primer término. Así ambos son pies vistos de lado y la figura aparece como si hubiera tenido dos pies izquierdos. En la pintura egipcia predomina el dibujo sobre el color, de modo que las figuras se caracterizan mediante líneas, creando zonas posteriormente coloreadas con tintas planas, es decir, sin degradación tonal. Las figuras suelen situarse siguiendo un convencionalismo en su disposición, de forma que el cuerpo permanece de frente mientras la cabeza y las piernas se colocan de perfil. El espacio y por tanto la profundidad no existen y las figuras aparecen en un solo plano, si bien se usa el primitivo recurso de la repetición de perfil, sugiriendo la superposición de una figura sobre otra, para intentar crear la sensación de que hay varios planos de profundidad, precisamente para suplir la falta de espacio y dotar de mayor flexibilidad a la composición. Las escenas se estructuran en registros, bandas con filas de personajes en un solo plano. Un arte eminentemente ideográfico, como es el egipcio, es decir, un arte que se basa en la comunicación de sus ideas a través de imágenes, tiene lógicamente un importante contenido iconográfico. No solo personajes concretos o figuras, sino detalles, complementos, vestimentas, posturas o actitudes tienen habitualmente una fuerte carga simbólica. Para poder desentrañar ese lenguaje iconográfico, es decir, para poder interpretar el contenido y el significado de sus imágenes, hay que conocer las principales ideas que son propias de aquella cultura, fundamentalmente de carácter religioso y político. El protagonismo del faraón, sus poderes políticos y religiosos, ideas sobre la vida de ultratumba, el panteón religioso egipcio, Egipto como doble país, es decir, como unión entre el norte y el sur del Valle del Nilo, su cosmología. En las tumbas, en las que la decoración pintada no se ha terminado, es posible observar las distintas fases de trabajo que llevaban a cabo los pintores organizados en cuadrillas. Primero, se dibujaban los contornos de las figuras que componían la decoración. Ese dibujo era preciso y se atenía a unas pautas de representación fijadas y a unos cánones y proporciones que afectaban al tamaño y la disposición de las figuras y de los textos. Una vez trazadas las imágenes, se procedía a colorearlas. Para ello, los escribas de los contornos actuaban en cadena. Uno de ellos comenzaba por cubrir todos los tonos de un mismo color, por ejemplo, los colores rosados de la piel de las mujeres o el marrón rojizo de los hombres. A continuación otro escribía de los contornos y se ocupaba de colorear los blancos de los faldellines masculinos, de los vestidos femeninos, de las cuencas de los ojos. Después, otro miembro de la misma cuadrilla coloreaba los verdes de los tallos. Finalmente, otro pintor cubría los colores negros.